Bueno, vamos a seguir con la presentación. Vamos a ver ahora la parte de los medios guiados, de los medios no guiados, medios de comunicaciones no guiados, que son los medios que usan el aire o la atmósfera o el vacío, ¿no?, para la transmisión de señales. En este caso, tenemos las comunicaciones por radio, dice, se intercambia información mediante la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas que viajan en el aire o el vacío como medio. Es decir, no es un medio circunscripto, sino que es el aire o el vacío. A eso llamamos medios no guiados. Bueno, ¿cuáles son los componentes de una comunicación por radio? Bueno, el transmisor y el receptor, llamado generalmente transceptor, porque transmite y recibe, cumple los dos roles. Tenemos el irradiante, que es la antena, y la línea de transmisión. ¿Y qué frecuencias son las que nos interesan? Porque tenemos desde baja frecuencia hasta súper alta frecuencia. Pero hay bandas de operación que nos interesan y otras que no nos interesan. ¿Sí? Las frecuencias bajas no nos interesan porque la información viaja a muy baja velocidad y además por la forma de propagación que tienen esas señales. Ahora vamos a ver que hay distintos modos de propagación de la onda y hay algunas formas que no son seguras, no son confiables. Entonces no nos interesan para la transmisión de datos. Por eso que la banda de operación que nos interesan son desde alta frecuencia para arriba. Alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, súper alta frecuencia, son las que nos interesan. Más abajo no nos interesan. ¿Por qué? Porque la forma en que se propaga la onda no usa la onda directa, que es la confiable. Entonces, según la frecuencia, voy a tener distintas atenuaciones. A mayor frecuencia, mayor atenuación. A mayor frecuencia, mayor ancho de banda y mayor capacidad de transmisión, ¿no? Eso ya lo saben, ¿no? Entonces, acá tengo un gráfico del espectro de frecuencias de radio. Fíjense, tengo baja frecuencia. Acá trabajan los móviles marinos, los radiofaros, la longitud de onda. Fíjense que de 10 a 1 kilómetro, ¿no? Es una longitud de onda muy grande. Acuérdense que la longitud de onda sirve para la construcción de las antenas. Después tenemos de media frecuencia. Esto es las radios de AM, ¿no?, de amplitud modulada, trabajan acá, ¿no?, en estos rangos de frecuencia de 300 a 3000 kHz. Por eso dice radiodifusión. Ya algunos equipos de radio directamente no traen AM, ¿no? Después tenemos alta frecuencia, que acá trabajan los radioaficionados, y acá trabajaban las radios de onda corta, cuando antes había radios de onda corta. Ahora ya comercialmente no las venden, pero qué sé yo, uno podía estar en el extranjero y escuchar una radio argentina que transmitía en onda corta, ¿no? Y vamos a ver cómo hacía uno desde Europa escuchar una radio argentina a tan larga distancia, ¿no? Y eso depende de la forma que se propaga la onda. Y acá, a partir de VHF, que empieza la onda directa, acá tenemos la televisión, la radio FM, parte de los radioaficionados que trabajan en la banda de 2 metros. Bueno, de acá para arriba son las frecuencias que nos interesan, de VHF para arriba. VHF, UHF, bueno, acá la televisión digital terrestre trabaja en UHF, ¿no? Bueno, el microondas, todo, y cada vez mayor frecuencia. Entonces, de VHF para arriba es lo que nos va a interesar porque tiene un ancho de banda considerable y la forma en que se propaga la señal es confiable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de las ondas de radio? Bueno, dice, cuando se aplica a una señal, a una antena, aparece una tensión entre los bornes que genera un campo magnético, circula corriente eléctrica y que produce un campo magnético, es decir, un campo electromagnético. Los campos eléctrico y magnéticos resultantes se modifican siguiendo las variaciones de señal, generando una onda electromagnética que se propaga en el aire o en el vacío a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, eso surge de las ecuaciones de Maxwell, que seguramente ya las han visto. Bueno, ¿cómo puede ser la propagación de estas ondas? Bueno, hay 3 tipos de propagación. Una, que es la propagación por onda terrestre, que no nos interesa.
Otra es la propagación por onda reflejada espacial o ionosférica, que no nos interesa. Y la otra es propagación por onda directa, que es la que nos interesa, que yo le digo que es confiable. Pero igual tienen que saber, digamos, las tres tipos de propagación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la propagación por onda terrestre, está formada por tres ondas. Una onda de superficie, que va por la Tierra, una onda reflejada en la superficie de la Tierra y una onda directa que es entre las puntas de las antenas. Estas tres ondas forman lo que se llama onda terrestre. Después tengo una onda ionosférica que usa la ionosfera, que es una capa de la atmósfera, rebota en esa capa y vuelve a la Tierra, y rebota y vuelve a la Tierra, y yo por eso me puedo comunicar a largas distancias, ¿no? Entonces, fíjense, la propagación por onda terrestre tiene la onda de superficie, que va por la superficie de la Tierra, y la onda espacial, que está formada por la onda directa y la onda reflejada en la superficie de la Tierra. Esta propagación no nos interesa. Después tenemos, bueno, acá en este gráfico lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y las antenas para onda terrestre, que usan, fíjense, baja frecuencia, 2 MHz, usada para banda de ondas de media, de AM, de 550 a 1650 kHz, y tiene un alcance de 300 kilómetros. Gran alcance. Mucho más que FM, ¿no? Pero por el tipo de propagación de la onda. ¿Y qué antenas se usan? Y se usa una antena monopolo vertical de 1/4 de onda. Siempre las antenas se cortan a un número múltiplo de la longitud de onda, ¿no? Entonces, para calcular la longitud de onda, la longitud de la antena en metros, se divide la velocidad de la luz sobre la frecuencia de la señal, ¿no? Y eso me da la longitud de la antena. Fíjense que para 2 MHz, 37,5 metros, ¿no? Entonces, si yo voy a ver una antena de esta, bueno, es una antena que se usa a un cuarto de esto cortada, un monopolo vertical. La propagación por onda reflejada o onda ionosférica, ¿por qué es? Porque alrededor de la Tierra existe la atmósfera, que está formada por distintas capas. El Sol ilumina la atmósfera, y no sé si ustedes vieron el modelo atómico, los electrones orbitan en distintos niveles alrededor del átomo, y tienen orbitales S, N, P, tienen una clasificación. Cuando absorben esos electrones, absorben energía del Sol, bueno, dejan de estar en reposo y saltan de un orbital a otro más exterior. Bueno, hasta que algún electrón se desprende del átomo. Entonces, lo que queda es un ion positivo, porque le falta el electrón que es la carga negativa. Entonces, ese ion positivo, todos esos iones positivos, porque a todos los átomos le pasó lo mismo, forman una capa alrededor de la Tierra que se llama ionosférica, la capa la ionósfera, ¿no? O capa ionosférica. Entonces, ese casquete que es transparente, digamos, pero en cuanto a las ondas, ¿no? Algunas frecuencias de señales chocan con esa capa ionosférica y rebotan a la Tierra. Entonces van rebotando entre la Tierra y la ionosfera, y yo puedo estar acá en la Argentina y hablar con China por los rebotes, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no nos interesa esa señal? Porque no es confiable. ¿Por qué? Porque la capa ionosférica, ¿de qué depende? De cómo ilumina, cómo la potencia que le da el Sol a ese sector de la capa ionosférica. Cuanto se hace de noche, bueno, el Sol ahí no ilumina de la misma forma, no ilumina directamente, y bueno, entonces esa ionosfera se hace más finita, cambia las condiciones. Además, la ionosfera no es que es una capa, tiene varios kilómetros de espesor, ¿no? Entonces, bueno, cambia las condiciones según la situación. Entonces cambia la condición si estoy en verano, si estoy en invierno, si estoy en primavera, estoy en otoño. Cambia las condiciones del día a la noche. Entonces,
no es confiable, porque yo estoy hablando con una persona en China y de golpe se me hizo de noche y me quedé incomunicado porque el salto me quedó entre la persona que yo estaba hablando y otro lugar. Entonces tengo que estar cambiando de frecuencia. Y aparte el ancho de banda que me da no es mucho. Pero esta frecuencia y a la ionosférica, este tipo de propagación ionosférica, es la que usan los radioaficionados. Los radioaficionados para comunicarse con otros usuarios radioaficionados en todo el mundo. Y se intercambian tarjetas y demás. Tienen un libro de guardia y van sentando con quién hablar. Bueno, se hacen amigos. Bueno, es una forma, es un entretenimiento. Pero no es una propagación que a nosotros nos interese porque no es confiable, ¿no? Y acá tienen la capa de la ionosfera, ¿no? La troposfera, la estratosfera, la ionosfera que se divide en su capa. Bueno, acá tienen otro gráfico de la ionosfera. Pero básicamente es eso. También hay un ángulo, un determinado ángulo de incidencia, ¿no? Y dentro de esa capa ionosférica también hay cierta refracción por el índice de refracción de cada uno de los medios, ¿no? Entonces no es derecho, ¿no? Hay cierta refracción. Bueno, entonces acá fíjense, como tengo un transmisor, hago un salto, pego otro salto y pego otro salto y me comunico al otro lado del mundo. Bueno, antenas para la onda reflejada. Bueno, se usan frecuencias de 2 a 20 MHz para radios de onda corta. Son antenas del tipo dipolo, es un cable, una antena de media onda, digamos, de media longitud de onda, horizontal. Es decir, yo veo dos mástiles, en el mástil no está la antena, sino que en el mástil está agarrada ese cable desnudo, ¿no? De media onda, que es directiva, porque hacia el lugar donde está enganchada en los mástiles, hacia ahí no irradia, sino que irradia hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces hay que apuntar la antena, el lóbulo de radiación, porque la mitad de la potencia va para un lado y la otra mitad para el otro. Y donde está agarrada de las puntas, para esas puntas no emite. Bueno, fíjense, son de 7,5 metros, la longitud. Se usan de media onda. Se cortan para media onda. Siempre tiene que ser un múltiplo de la longitud de onda, ¿no? Bueno, y acá están las que nos interesan a nosotros, que es la propagación por onda directa. La propagación por onda directa es como si yo me paro en la punta de la antena, prendo una linterna y la otra antena me tiene que estar viendo la luz. Esa es la onda directa. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para la propagación de onda directa es la distancia que tengo al horizonte. Es decir, si yo me acuesto en la Tierra, ¿no? Me acuesto en la Tierra y digo, ¿qué distancia al horizonte que tengo? Y nada, unos centímetros tenés, porque estás acostado. Ahora, si yo me paro, ¿no? Y digo, ¿qué distancia tengo al horizonte? Bueno, depende de mi altura, la distancia al horizonte que voy a tener, porque el mundo es curvo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aumentar la distancia al horizonte? Y bueno, subite una escalera, bueno, o poner la antena en un mástil o en una torre. Entonces, aumento la distancia al horizonte, aumento la distancia de alcance visual, ¿no? Entonces, si yo quiero comunicar dos estaciones, bueno, aumento la altura de las dos torres donde están instaladas las antenas y bueno, voy a tener mayor distancia de alcance visual, que sería la suma de las dos distancias al horizonte de cada una de esas dos antenas, ¿no? Entonces yo aumento la distancia. Por ejemplo, esta forma de propagación usa la televisión. Entonces, qué sé yo, antiguamente la televisión analógica tenía 4 canales de televisión y todos estaban acá en Buenos Aires. Pero había muchas ciudades alrededor de Buenos Aires, que yo, como Mercedes, que está a 100 kilómetros, Mercedes, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros, y bueno, si uno quería ver televisión, tenía que poner una torre en la casa, ¿no? un mástil, y poner la antena, poner un amplificador de señal, porque era tan alta la antena que el coaxil que bajaba se comía toda la señal, para poder ver televisión desde Buenos Aires. ¿Y qué hacían en Buenos Aires? Y ponían una planta transmisora con una torre o un mástil alto y de ahí emitían. Entonces aumentaban la distancia al horizonte y si yo de Mercedes aumentaba mi distancia al horizonte, bueno, tenía una distancia de alcance visual y podía ver televisión. ¿Pero por qué? Porque usaba
la propagación de la onda directa, que es confiable, ¿no? Y tiene mayor ancho de banda. Entonces esa es la que nos interesa, pero tiene una distancia limitada, porque es el alcance visual lo que me va a alcanzar. Y para aumentar el alcance visual tengo que aumentar la altura de donde está la antena, ¿no? Bueno, entonces acá hay una forma de calcular la altura de la antena. Esto es empírico, digamos, ¿no? Porque fíjense que esta fórmula dice distancia, ¿no? Distancia al horizonte es igual a 3,61 por la raíz de la altura de la antena en metros y la distancia me la da en kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que la Tierra no es redonda, es un geoide, ¿no? Está aplastado en los polos. Y bueno, entonces esto es como el triángulo como Pitágoras. Por Pitágoras determino la altura esta de la antena para determinar la distancia al horizonte, ¿no? Pero bueno, ahí en algunos sectores se produce un efecto de difracción atmosférica, sobre todo en los mares, ¿no? Y entonces esto en vez de multiplicar 3 por 3,61 se multiplica por 4,14, ¿no? Entonces acá acuérdense que la altura de la antena es en metros y la distancia me la da en kilómetros. Por ahí van a hacer algún ejercicio con Julio de esto. Bueno, y acá está que la distancia de alcance visual es la distancia al horizonte de cada una de las antenas, ¿no? Que depende de la altura. Bueno, y esto es el transitorio que se genera cuando estoy en el agua. Entonces, en vez de multiplicar por 3, y algo, multiplico por 4,14. Bueno, antenas para onda directa usan frecuencias de 20 a 800 MHz, alcance unos 60, 50, 60 kilómetros, pero ustedes me dicen, yo voy a Mar del Plata y siempre escucho la misma radio de FM. Bueno, porque hay repetidores en el medio, hay repetidores. Tiene mucho más alcance una radio de AM, pero bueno, como hay repetidora, se usa en FM para la televisión analógica en la primera parte de VHF, después UHF, esto ya es UHF, y en la televisión digital hasta el 862 MHz. Las antenas son de tipo monopolo vertical o dipolo horizontal. Por acá más después hay una foto de una antena tipo Yagi, que son todos dipolos cortados a distintas frecuencias. Después se la voy a mostrar, la van a ver. Pero se usa este tipo de antena, ¿no? Pero esto es lo que nos interesa. Estas frecuencias, digamos, a partir de estas frecuencias ya nos interesa para la transmisión de datos, ¿no? Bueno, microondas, seguimos aumentando la frecuencia, ¿no? Y acá hablamos de UHF, SHF, EHF, fíjense, hasta 50 GHz. Y las microondas usan un haz radioeléctrico como si fuera un rayo de luz, para tener un enlace punto a punto con visión directa entre dos estaciones. Y si no están en la misma visual, deben usarse estaciones repetidoras intermedias. Si ustedes van a Mar del Plata, van a ver que cada 40, 50 kilómetros hay unos mástiles con dos parábolas, una mirando hacia un lado y la otra hacia el lado opuesto. Bueno, son plantas retransmisoras. Algunas son activas y otras son pasivas, pero es para propagar la señal esta de microondas que cada 50 60 kilómetros tiene de alcance. Entonces, si quiero llegar a Mar del Plata, que son 400, tengo que poner varias plantas transmisoras que son repetidoras, ¿no? Entonces dice, la curvatura de la Tierra, la topografía del lugar, limita el alcance de las directos. ¿Sí? La capacidad es elevada porque me permite el multiplexado del ancho de banda entre varias señales. Bueno, logro velocidades elevadas, como dice ahí, ya hemos visto todo lo que es multiplexado. Bueno, y fíjense, la distancia del enlace, si es menos de 5 kilómetros, bueno, la banda de frecuencia es grande, 23 GHz trabaja con una gran capacidad, pero ya más de 12 kilómetros, fíjense cómo baja la frecuencia por un tema de atenuación. Bueno, todas las frecuencias comerciales, ¿no? Todo está regulado por el ENACOM. Todo el espectro radioeléctrico, sea pago o no sea pago, está regulado por el ENACOM. Hay frecuencias que hay que tener un permiso especial y hay frecuencias que son libres, de uso libre. ¿Qué sé yo? Ustedes tienen un equipo de Wi-Fi en su casa, usan una banda de frecuencia. Pero como tiene muy baja potencia el equipito que tienen en su casa, bueno, está para uso libre. Y ustedes tienen interferencia con los vecinos cuando tienen muchos vecinos que tienen Wi-Fi.
¿no? Entonces, bueno, tendrán que pasarse del 2.4 al 5.8 o al sub 6 para tener, digamos, mayores anchos de banda y no estar peleándose por los mismos canales, que al usar canales próximos se interfieren. Bueno, pero hay frecuencias que no, que son pagas. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, las empresas de telefonía de celular. El ENACOM licita un rango de frecuencia. Bueno, una parte de rango de frecuencia lo ganó, qué sé yo, Claro, otra parte lo ganó Movistar, otra parte lo ganó otra personal, qué sé yo. Y bueno, entonces en esos rangos de frecuencia que ganó cada uno, ponen las plantas transmisoras arriba de los edificios, ¿no? Las antenas, todo. Entonces uno compra un celular de alguna de esas empresas y le pone el chip y bueno, y va cambiando de celda a medida que se mueve y tiene un servicio en distintos lugares, donde las empresas no ven que es rentable el servicio porque no le va a dar una ganancia económica y no ponen. Entonces hay lugares, qué sé yo, en Catamarca, en algún pueblo de Catamarca que yo he estado, que el servicio lo da ARSAT, porque las empresas de telefonía no les interesa porque no tienen ganancia, entonces no va a ser un gasto donde no van a obtener un beneficio. Entonces, bueno, entonces el ENACOM, por eso que licitó, recibe un canon por parte de esas empresas. Las empresas les cobran a los clientes y parte de lo que cobran les pagan al Estado de esa rango de frecuencias que tienen licitadas, que son del Estado, por un tiempo determinado. Bueno, todo eso lo hace el ENACOM. ¿Qué sé yo? Los radioaficionados, que lo hacen como un entretenimiento, qué sé yo, que hablan unos con otros en un rango de frecuencias, bueno, para ser radioaficionado hay que rendir unos cursos, bueno, y a medida que es como el curso del carnet de conductor. Uno está el básico, después está el que puede manejar un tráiler, después está el profesional, bueno, así, bueno, a medida que uno va teniendo experiencia y va acreditando esa experiencia, lo van cambiando de categoría y puede acceder al uso de otras frecuencias, ¿no? Entonces, todo eso lo regula el ENACOM, que antes se llamaba Secretaría de Telecomunicaciones. Bueno, nosotros vimos hace poco un cálculo de enlace, ¿no? Bueno, pero ahora al cálculo de enlace le podemos agregar la parte del aire, la pérdida en el espacio libre, ¿no? Porque acá en este modelo, bueno, en rojo es la potencia que tiene un transmisor, después tengo esta parte negra, es el coaxil, que tengo una pérdida hasta que llego a la antena, como tiene una forma y un tamaño determinado, tiene una ganancia, y después tengo esta línea negra, que es la pérdida en el espacio libre. Llego a la otra antena que tiene una ganancia, el coaxil que tiene una pérdida, y después tengo la sensibilidad del receptor para ver si se cumple la ecuación del enlace, ¿no? Y si de un lado al otro tengo una comunicación. Entonces, todo eso lo vimos, lo único que no vimos es la parte de la pérdida en el espacio libre. Bueno, la pérdida en el espacio libre está formado por tres términos. El primer término es una constante, 32,4. El segundo término está afectado por un logaritmo, pero acá esto es distancia en kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que la distancia sea mayor, esto, a pesar que esté afectado por un logaritmo, va a aumentar. Y va a aumentar la pérdida en el espacio libre. Y el otro término está afectado por la frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, va a aumentar la pérdida en el espacio libre. Si bien está afectado por un logaritmo, pero también va a aumentar la pérdida. Entonces, a esa ecuación del enlace que ustedes hacían, le tienen que agregar ahora la pérdida en el espacio libre, que depende de la distancia y de la frecuencia, ¿no? Ya van a hacer ejercicio en la parte práctica. Muy bien. Esto es lo que expliqué recién, que está detallado ahí. Bueno, el despejamiento. Bueno, a mí me tocó hacer un trabajo de investigación en una localidad que se llama Corral de Lorca, que es ahí en Mendoza, y es importante el despejamiento, porque se produce esto, el cálculo de altura de las antenas, el despejamiento, porque si hay una arboleda muy próxima, la vegetación es como que absorbe toda la señal. Entonces es conveniente que haya un buen despeje, que no haya una arboleda donde estoy haciendo esto, sino que esté bien despejado el lugar donde voy a instalar las antenas, ¿no? Eso es importante, porque la vegetación en realidad absorbe mucho de la señal. Bueno, las repetidoras, yo les dije que las repetidoras pueden ser activas o pasivas. Las repetidoras pasivas
tienen dos parabólicas que están conectadas con una guía de onda, eso que vimos en la clase pasada, que es un trozo de metal que me conecta las dos microondas. No tiene energía eléctrica, la señal viene con una frecuencia, tiene una ganancia en la forma de la antena, se transmite por la guía de onda y sale por la otra antena parabólica y no necesita energía eléctrica, no amplifica nada, no hay un shelter amplificando nada. Las más comunes son las repetidoras activas, que ustedes se van a dar cuenta porque está el mástil con las antenas, ¿no? Pero abajo hay un shelter, es una casita que tiene un transmisor, que tiene una fuente de alimentación, tiene una UPF, bueno, tiene una serie de cosas, tiene un aire acondicionado, bueno, hay que hacerle mantenimiento, bueno, ¿y eso para qué sirve? Eso viene la señal en una determinada frecuencia, el amplificador le cambia la frecuencia y se la manda a la otra antena amplificada y en otra frecuencia para que no se interfieran. Pero eso necesita energía eléctrica, son repetidoras activas. Entonces hay de los dos modelos, ¿no? Bueno, ¿en qué modulación hacen? Bueno, las modulaciones que ustedes han visto, fíjense, 512 QM, hay de 1024 QM también. 512 QM significa que transmite 9 bits por baudio, 9 bits por tau, ¿no? Es una comunicación muy eficiente. Y 2 PSK es una comunicación de mala calidad, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto, PSK, esto lo hemos visto en modulación. QAM también lo hemos visto en modulación, no lo voy a explicar. Acá las velocidades, esto es parte de modulación. Fíjense, 512, 9 baudios por pulso. Bueno, el tema de las antenas. Si ustedes miran cualquier equipo, siempre se compara, hay antenas que son direccionales y antenas que son omnidireccionales, ¿no? Una antena omnidireccional es como si fuera una antena varilla que emite con la misma potencia en los 360 grados. Entonces esa no es una antena direccional, sino que es omnidireccional. Cuando tengo una antena direccional significa que para algún sector toda la energía la manda a un sector. Entonces puede ser, hay antenas más directivas y menos directivas, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es el diagrama de irradiación de una antena para ver la ganancia y la directividad que tiene. Estos son dos diagramas distintos de distintas antenas de irradiación. Esta es una antena dipolo, ¿no? Entonces, algunos equipos comparan la directividad respecto de una antena omnidireccional y ponen dBi, y otros comparan la directividad de la antena la comparan con un dipolo, con un DVD, ¿no? Entonces, bueno, o lo compara con este o lo compara con este. Por lo general contra una antena isotrópica, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta de cuán directiva hay porque en ese sector pone toda la energía de la señal. La fórmula de calcular la longitud de onda para determinar la longitud de la antena, ¿no? Es velocidad de luz sobre la frecuencia, ¿no? Bueno, acá esta es una antena Yagi, ¿no? Que es direccional, y cada uno de estos palitos tiene distinto tamaño, ¿no? Acá parece que son todos iguales, pero están cortados, son todos dipolos cortados a distintas frecuencias. Entonces, esta es una antena direccional, bien direccional, es una antena bien direccional. Por ejemplo, esta es la que se usa en la televisión digital terrestre, que usa frecuencia de hasta los 800 MHz, ¿no es cierto? Bueno, las antenas parabólicas. Bueno, las antenas parabólicas son las más directivas de todas. Las antenas parabólicas, en realidad, la antena parabólica es un paraboloide, ¿no? Que tiene es un plato de segundo orden, ¿no? Que tiene un foco. ¿Qué significa que tiene un foco? Que si yo ilumino para allá, sale la señal para allá, es decir, esto es así, este es así, ilumino para allá, contra el plato, y esto sale para allá, ¿no? Entonces, todo lo que yo ilumine contra el plato, sale paralelo. Entonces, es como si yo tuviera un reflector, apunto la señal contra el paraboloide, y de ahí sale
irradiada. Entonces, orientando el plato, tengo una antena bien directiva. Lo mismo pasa para recibir, ¿no? Acá tengo el alimentador y el receptor, ¿no? Entonces, la señal que viene así va al foco. La señal que viene así va al foco. La señal que viene así rebota y va al foco. Bueno, así funcionan las antenas parabólicas, ¿no? Entonces, las antenas parabólicas tienen una ganancia que, fíjense, depende del diámetro del paraboloide, del diámetro, y dependen de la longitud de onda, es decir, a la frecuencia que están trabajando y del tamaño que tiene la forma y del tamaño que tiene ese paraboloide. Y de ahí sale la ganancia de la antena, ¿no? Bueno, acá esto esto no tiene ningún efecto, sino que esto es como una pollera que tiene para proteger el paraboloide. ¿No? Bueno, después tenemos, ¿dónde van esos paraboloides? Bueno, pueden ir en mástiles o en torres, ¿no? En mástiles o torres. Entonces, dice, hay dos tipos de estructura. Los mástiles todos tienen riendas, es decir, tienen tensores, porque el mástil es angostito, ¿no? Y sin embargo, mantiene verticalidad porque tiene riendas a distintos niveles, ¿no? Las riendas están bien tensadas. Y el secreto para que el mástil no pierda la verticalidad es que estén bien tensadas las riendas, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, tenemos las torres autosoportadas, que son más bajas generalmente, que no tienen riendas, pero tienen una estructura fija que las mantiene, digamos, erguidas a las torres, pero bueno, son torres de no más de 30 metros. En cambio, mástiles, el mástil que yo les comenté en San Clemente, de la televisión digital terrestre, creo que tiene 120 metros, claro, pero tiene varios niveles de rienda para mantenerlo. Es más, casi al final del mástil tienen lo que se llama una estrella antirrotora para que el mástil no colapse, no gire sobre sí mismo. Entonces tiene una estrella antirrotora que evita que el mástil gire sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, además tienen luces, balizas, tienen un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente se dividen en esos dos grupos. O una estructura autosoportada o un mástil con rienda. Por eso es importante, antes en la ciudad de Buenos Aires, en la época de que había tantos edificios que no se podía ver televisión, los edificios empezaron a poner mástiles, ¿no? Con riendas y tenían lo que llamaban antenas colectivas. Entonces después se conectaban con un coaxil a esa antena y veían bárbaros, claro, porque tenían una altura terrible. Pero después empezó la distribución de televisión por cable y bueno, esos mástiles quedaron abandonados. Entonces eran un peligro porque nadie le hacía mantenimiento y las riendas, y la verticalidad dependía de las riendas. Entonces, bueno, se terminaron sacando todas porque eran un peligro si se llegaban a caer, ¿no? Bueno, las configuraciones, bueno, esto depende de la confiabilidad que uno quiera tener en cualquier sistema, ¿no? Por ejemplo, en la televisión digital terrestre, ustedes entran a un shelter y las configuraciones depende de lo que quieran tener reserva, ¿no? ¿Qué sé yo? Los sistemas de aire acondicionado tienen 4 aire acondicionados, pero tienen 2 aires que están funcionando. Si alguno de esos 2 cae, arrancan los otros 2. Por ejemplo, transmisores, hay 4 transmisores, pero en realidad hay 5 transmisores. Si se cae uno de los transmisores, el otro transmisor que está de backup arranca y reemplaza todos los canales del transmisor que se cayó. Bueno, si se cae un segundo transmisor, listo, no hay más backup. ¿Qué sé yo? UPS tienen 2 en funcionamiento y tienen otras 2 que están de backup. Grupo electrógeno, tienen un grupo electrógeno que está de backup, entonces tiene un tablero de transferencia, que si se corta la energía eléctrica, la UPS alimenta durante unos minutos hasta que arrancó el grupo electrógeno, se hace la transferencia del grupo electrógeno, tiene toda una lógica cuando vuelve la luz. Bueno, depende de la confiabilidad que uno quiera darle a cualquier cosa, es la cantidad de hardware que tiene que poner para las distintas configuraciones. Que son antenas, tienen 2 antenas, ¿no? Tienen dos antenas, cada antena está formada por 16 cubos de 1 metro, que son todos monopolos, ¿no? O dipolos.
Entonces la puedo hacer un poco directiva según cómo voy acomodando los cubos, ¿no? Se identifican bien porque son rojos y blancos, pero tienen dos antenas. Bueno, entonces eso depende. Después tenemos los satélites. Los satélites en realidad son equipos que están flotando, digamos, en el vacío, ¿no? Y entonces, es como si fuera la señal ionosférica. Vieron que yo dije que iba, rebotaba en la ionosfera y volvía. Pero acá, en vez de rebotar en la ionosfera, llegan al satélite y vuelven. Y es confiable, porque el satélite no sé dónde está. Entonces, me olvidé de decirles algo con la señal ionosférica. Si tengo una señal de VHF para arriba, ya no rebota en la ionosfera, sino que la atraviesa. Así que me sirve la ionósfera hasta señales de HF. Con lo cual no nos interesa, primero porque no es confiable y aparte porque la frecuencia que tenemos tienen poca capacidad. Entonces no nos interesa. El satélite sí nos interesa, ¿no? Entonces los satélites que están flotando ahí en la atmósfera nos interesa. Y tenemos satélites para el tema comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de un satélite? Bueno, tiene el satélite, propiamente dicho, tiene una estación terrena que es terrestre, digamos, que es la que maneja el control del satélite, la telemetría, el control, la órbita que tiene, porque el satélite se mantiene girando alrededor de la Tierra porque gira a una velocidad determinada para poder compensar la fuerza centrífuga que lo expulsa hacia afuera, como si fuera un lavarropa, y la fuerza centrífuga de la gravedad que lo trae hacia adentro. Entonces, tiene que viajar a una determinada velocidad según la distancia que esté de la Tierra para mantenerse en órbita, ¿no? Entonces, hay veces que hay que corregir esa trayectoria, ¿no? Para que se mantenga en órbita. Y después, para el enlace, necesito una estación terrena transmisora y otra receptora. Entonces, bueno, ¿cuándo me conviene usar una comunicación satelital? Bueno, cuando es muy caro, tirar una fibra óptica o un medio guiado a una localidad. Entonces, si la población es chiquita, bueno, les doy una antena satelital a cada uno de los que están ahí y resuelvo el tema. Es mucho más barato que por ahí llegar con una fibra óptica. Entonces, bueno, se usan las comunicaciones satelitales. Bueno, las órbitas. Las órbitas, hay órbitas, digamos, ecuatoriales, hay órbitas ecuatoriales, hay órbitas elípticas, hay órbitas altamente elípticas que tienen los rusos, por ejemplo, para el Polo Norte. Y bueno, y están los geoestacionarios, ¿no? Que hacen una órbita ecuatorial, están todos alrededor del Ecuador, ¿no? Por eso que los geoestacionarios giran en el mismo sentido que la Tierra y a la misma velocidad que la Tierra. Entonces, yo me levanto hoy, miro para arriba y veo el satélite. Mañana miro y está el satélite. Así que el satélite tiene una huella, que es la zona de cobertura, se llama huella, ¿no? Que siempre tiene la misma zona de cobertura, porque es un satélite geoestacionario, ¿no? Y como todos están alrededor digamos, del Ecuador, bueno, tengo 360 grados en total un círculo. Bueno, y estos satélites pueden tener una distancia uno de otro de 2 o 3 grados según los servicios que dan. Por lo tanto, no es infinito la cantidad de satélites que yo puedo poner en esa órbita ecuatorial. Por lo tanto, las Naciones Unidas, a través de la Unión Internacional de Comunicaciones, establece la cantidad de satélites que cada país puede meter en esas órbitas. Y si no usa la posición asignada, en un determinado tiempo la pierde. La Argentina en su momento tuvo que alquilar un satélite de otro país para no perder la posición, ¿no? Para no perder la posición del satélite. Bueno, pero esos son los geoestacionarios. Los otros hacen órbitas, algunos hacen órbitas, siguen meridianos, ¿no? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero bueno, hay distintos tipos de órbitas, ¿no? Entonces, fíjense, órbitas circulares, órbitas elípticas, órbitas circulares, ¿no? Por ejemplo, si para cubrir toda la Tierra, ¿no? Para cubrir toda la Tierra, el satélite geoestacionario necesito 3. Cada uno va a cubrir 120 grados,
¿no? Y además hay comunicación entre satélite y satélite, ¿no? Con 3 me alcanza. Y la velocidad de rotación es de 24 horas, ¿no? Y acá es como un resumen. Esto es como un resumen de los tipos de satélites, los más importantes, de órbita baja, la altura, 150 a 450 kilómetros, dan la vuelta a la Tierra en aproximadamente 1 hora y media, es decir que permanecen a disposición mía unos 15 minutos, y después ya perdí. Por eso que lo que tengo son constelaciones de este tipo de satélites. La primera constelación que hubo fue la constelación Iridium, que era de Motorola, que era satélites de órbita baja, que orbitaban 11 meridianos, nunca me acuerdo si eran, son 66 satélites, pero nunca me acuerdo si eran 11 meridianos, 6 satélites cada uno, creo que era, pero meridianos. Entonces, bueno, con esa constelación yo tenía cobertura a las 24 horas, entonces si me ibas a subir a la Aconcagua, tenía un teléfono satelital y tenía un accidente, tenía cobertura para pedir auxilio, ¿no? Entonces, esa fue. Ahora, por ejemplo, está Starlink, que tiene más de 2000 satélites dando vuelta en órbitas, en satélites de órbita baja, ¿no? Y tiene una latencia muy baja, de 10 a 20 milisegundos, con lo cual pueden dar un servicio de internet muy bueno. Bueno, después tengo los satélites de órbita media, 9.000 a 18.000 kilómetros, y tienen un periodo de rotación entre 5 y 12 horas. Ya es más grande, ya está más lejos, ¿no? Y entonces, permaneciendo a la vista de una estación terrena de 2 a 4 horas. Bueno, ya está más tiempo. Y después tengo los geoestacionarios a 36.000 kilómetros, y que el periodo de rotación es de 24 horas. Bueno, acá ustedes van a ver que hay otros detalles de cada uno de los satélites, esto lo pueden leer ustedes. Un satélite geoestacionario que está tan lejos de la Tierra, 36.000 kilómetros, y aparte está sobre el Ecuador, lo que interesa es que no gaste nada de combustible en la puesta en órbita. Entonces, para ponerlo en órbita, se lanzan cerca del Ecuador. Los satélites argentinos, creo que el último lo lanzaron de una de las de Guyana, ¿no? Porque está en el Ecuador. Entonces, el recorrido es más corto. Pero eso lo hace la puesta en órbita. Pero después, el finito, el detalle, el satélite tiene combustible. ¿Y combustible para qué lo usa? Y bueno, para justamente esa estación de telemetría, para mantenerlo en su punto justo, digamos, en órbita, ¿no es cierto? Entonces, ese combustible lo hace para modificar eso. Y la vida útil de un satélite, sobre todo estos que son caros, porque es cara la instalación, es cara la puesta en posición, la vida útil depende mucho del combustible que le queda. Entonces, cuando lo pongo en órbita, tengo que tratar de gastar la menor cantidad de combustible, entonces logro varios años más de tenerlo en órbita, ¿no? Después tengo que guardar un poco de combustible para darle una salida lejos de la Tierra o a un sector donde va a ser chatarra, ¿no? Bueno, o que vuelva a la Tierra y se desintegre. Bueno, algo de combustible le tengo que dejar, que es para eso. Después, estos satélites, fíjense, que tienen un retardo de 300 milisegundos. Entonces, el problema que tienen es el eco, que yo le dije que se ponían canceladores de eco, es que cuando yo hablo, que me escucho a mí mismo con el eco, se pone un cancelador de eco, entonces es como que me cierran la recepción, para que yo no me escuche a mí mismo, ¿no? Bueno, tienen un canal de subida y un canal de bajada, ¿no? Después tenemos las de órbita media. Fíjense, estos están a 45 grados respecto del Ecuador, ¿no? Los tengo visibles entre 1 y 2 horas, y el retardo ya es menor. 70 milisegundos es mucho mejor que 300 milisegundos, ¿no? Y después tengo los de órbita baja, que los tengo 1 hora y media para dar una vuelta, es decir, los tengo 15 minutos dándome un servicio. Y esto requiere baja potencia, antenas más fáciles, más chicas, para equipos móviles. Tengo los teléfonos satelitales, ¿no? Y fíjense el retardo, 10 milisegundos, prácticamente nada. Bueno, acá tienen un gráfico de la ubicación de los satélites.
Bueno, otro aspecto interesante de los satélites son las frecuencias a las cuales trabajan. Las frecuencias a las cuales trabajan, bien, fíjense que hay bandas, la banda C, la banda KU, la banda K, la banda KA. Cada una da un servicio distinto, ¿no? Y fíjense que acá hay dos números, 3.4 a 8.4, 12.4 a 18, 18 a 26.5, 26.5 a 40, que son las frecuencias de subida y de bajada. Frecuencia de subida y bajada, es decir, sube con una frecuencia, llega a un transponder, que es un amplificador, lo cambia de frecuencia, la amplifica y la manda para la Tierra. Entonces hay un canal de subida y un canal de bajada. Bueno, las organizaciones que administran los satélites, ya ustedes ven el nombre y se dan cuenta a qué organización pertenece, Intersputnik, Arabasat, Eutelsat, Asiasat, son distintos consorcios de organizaciones que manejan satélites. Bueno, los componentes de un satélite, ¿cuáles son? Y tenemos el transmisor, receptor de comunicaciones, que serían los transponders, los paneles solares y baterías, que son para alimentar estos transmisores, los motores y combustibles para estabilizar la posición, que es la vida útil del satélite. Después tengo a otro lado la estación terrena, que es la parábola, que es la antena parabólica y el transmisor para cada usuario, el telepuerto, que controla el satélite con su órbita y demás, le da la orden para estabilizarlo, lo mantiene en órbita. Bueno, acá tenemos las terminales very small, la aperture terminal, ¿no? Las antenas, el telepuerto, el satélite, como replica, como si fuera DirecTV, ¿no? Bueno, ¿qué servicios tenemos? Tenemos servicios fijos, enlace punto a punto o punto multipunto. Servicios de difusión, que es para la televisión, emisoras de radio, y servicios móviles para la telefonía móvil. Por ejemplo, la red Iridium, que es la que comenté. Las formas de acceso, cada satélite tiene los transponders, los que les decía, que tienen un ancho de banda determinado, y son los que reciben la señal, la amplifican y la retransmiten en otra frecuencia. Tenemos un solo canal por portadora, o muchos canales por portadora. Tenemos los canales de voz son comprimidos en amplitud modulado. Bueno, tenemos multiplicación por división de tiempo. Tenemos muchas formas de acceso a estos canales, distintas formas de acceso a estos canales del satélite. Bueno, hay otras características de interés de los satélites. La cantidad de transponder que tiene un satélite y el ancho de banda de cada transporte me da la capacidad total del satélite. Sí. La banda de operación del satélite es importante. Si es banda C, banda KU, banda KA. La confiabilidad y el tamaño de la antena que tiene que tener la estación terrena para recibir la señal. El tipo de satélite, la cobertura, la huella, donde tiene cobertura, qué es lo que le da cobertura, si es un satélite, por ejemplo, geoestacionario, los retardos que son sensibles, si son de 10 milisegundos, 70 milisegundos, 300 milisegundos, ¿no? Eso también es importante. Los costos, la confiabilidad, los servicios que dan y el tipo de acceso que yo tengo para cada uno de esos satélites. Bueno, acá más características de las bandas, las frecuencias, pero fíjense, esta trabaja de 4 a 6 GHz. Bueno, tiene menor atenuación y mayor tamaño de antena. Y sí, si tiene menor frecuencia que este tiene mayor atenuación, pero la antena es más chica, porque la longitud de onda es más chica, porque aumentó la frecuencia. Bueno, eso son cosas que ustedes ya saben, porque ya las hemos visto. Bueno, y por último, tenemos los equipos láser, que yo les dije que tenían dos bonetes. O lo uso parte del sistema de fibra óptica, o lo uso, digamos, como un equipo independiente para una comunicación con línea de visión directa, ¿no? Entonces, alcanzan hasta 5 kilómetros, ¿no? Emiten láser, tengo dos equipos, 5 kilómetros, y no tengo que tener ningún obstáculo en el medio, y puedo hacer una comunicación vía láser, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un láser? Y bueno, tienen que conocer el modelo atómico. El átomo está en reposo, así lo mismo que pasaba cuando irradiaba con la energía del sol, bueno, irradio
con energía, entonces el electrón que estaba en su estado fundamental en reposo, se carga, lo excitan porque hay energía y salta al orbital inmediato superior, ¿no? Entonces, salta de orbital. Si dejo de mandar la energía, el electrón quiere volver al estado de reposo. Entonces, vuelve al estado de reposo, pero cuando vuelve al estado de reposo, libera una luz, una fluorescencia, una energía, ¿no? Se dice que libera un quantum de energía de luz. Bueno, entonces, si yo lo mantengo estimulado, se produce un proceso de que sube y baja, y ese estado de subir y bajar, cada vez que baja, el electrón emite una fluorescencia. Y esa es la luz que se genera. Bueno, ese es el principio de funcionamiento de un láser. Bueno, y acá, fíjense, según las frecuencias de trabajo, la longitud de onda y las atenuaciones que tengo, ¿no? Bueno, los láser que hay, de tipo gaseoso, de tipo líquido, tipo sólido, de semiconductores, distintos tipos de láser. Y en qué longitud de onda funcionan, 780 nanómetros, 150 nanómetros, equipos de uso de 5 kilómetros de la distancia. Bueno, y si puedo tener una comunicación full duplex, ¿no es cierto? Con dos láser, ¿no? Pero fíjense acá, si quiero un rango de alcance de 4.000 metros, tengo un ancho de banda de 34 megas. Pero si los tengo a 500 metros, y tengo un ancho de banda de 9,6 gigas. Fíjense la diferencia, pero bueno, también la diferencia de distancia es mucha. Bueno, y este es el último, digamos, el último medio que vimos,